Bienvenidos y bienvenidas a este live acerca de preguntas y respuestas de los registros akáshicos. Este es un espacio que hacemos cada mes en donde en la comunidad nos mandan sus preguntas acerca de los registros akáshicos y aquí yo trato de responderle y también los animo mucho a que quienes se vayan uniendo puedan poner su opinión y lo que ustedes creen acerca de las preguntas que vamos a ir viendo. Les voy a leer todas las preguntas de hoy para que sepan cuáles van a estar y vamos a ir una por una, ¿sí? Entonces, las preguntas que elegimos para hoy fueron estas. La primera es, ¿se le puede leer registros a las mascotas? ¿Tú lo haces? La segunda es, trato de abrir mis registros, pero no siento una conexión o respuesta. ¿Qué puedo hacer? La tercera es, ¿podemos liberar karmas y pactos a través de una sesión de registros akáshicos o solo conocerlos? Y la cuarta es, con los registros akáshicos, ¿podemos saber qué personas de nuestra vida actual estuvieron en vidas pasadas? Bueno, voy a empezar por la pregunta de las mascotas, que es una pregunta que suelen hacer mucho y yo tengo esta teoría de que las personas que estamos muy metidas en este mundo sutil, en general somos muy animaleras, ¿no? Por muchas razones, no me voy a poner a explicar mi teoría aquí, pero creo que es un tema importante. Entonces, hay que explicar para entender esto que todo tiene su propio registro akáshico. Los registros akáshicos son esa gran biblioteca de información en donde todo lo que tiene una forma, todo lo que está dentro de la existencia, tiene ahí su archivo que va a tener un montón de información. Ese archivo de cada cosa, el vaso, el perro, la palabra, todo lo que tiene existencia tiene una vibración y por ende tiene en los registros akáshicos su propio archivo. Hablando de agua. Entonces, nosotros no podemos acceder al archivo de nada o de nadie que no nos lo pida. No podemos violar, digamos, esa privacidad del archivo de cada ser o de cada cosa que está en existencia. Pero sí podemos ver qué compartimos en nuestros archivos. Cuando nosotros preguntamos por alguien o por un animalito, lo que vamos a poder sacar es la información que nosotros necesitemos tener para comprender mejor el vínculo, para avanzar, para entender sobre todo el propósito. Entonces, ya sea con animales como con personas, nosotros vamos a poder acceder a los registros de ellos a través de nuestros registros, pero viendo justamente la parte que compartimos, el pacto, el propósito del encuentro, todo lo que sea para el mayor bien y para la mayor conciencia de ambos. Entonces, sí podemos abrir los registros a los animales con los que nos relacionamos, pero a través nuestro. Entonces, vamos a abrir nuestros registros y a preguntar acerca de ese vínculo. Incluso podemos preguntarnos si hay algún mensaje que ese ser tenga para nosotros. Acá dice Alejandrux, dice, o sea, ese punto en que nuestros registros se conectan, exacto. Imagínense que cada individualidad, un alma, todas las almas, todo tiene alma en realidad, todo lo que está individualizado de la fuente, de la akasha, tiene su propio registro. Entonces, imagínense que ese registro es como una nubecita en el Google Drive. Pero nuestras nubecitas están conectadas y tienen cierto tipo de conexión. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestros registros, lo que podemos ver es cuál es la naturaleza de esa conexión, de ese pacto. Y, por ejemplo, si hay preguntas acerca de... Me ha pasado a mí, ¿no? Por ejemplo, con mi perrito Rocky, que está por ahí, que bueno, fue muy difícil en un principio, ¿no? Y entonces yo pedí guía para comunicarme también con su
individualidad a través de los registros y ver un poquito para qué había llegado a mi vida, cuál era mi rol en su vida, ¿no? O sea, ese es el tipo de enfoque más sano y más interesante que nos pueden dar los registros, ya sea de un animal o de una relación, ¿no? Que hablando de eso, el 22 de septiembre tenemos nuestras prácticas abiertas y vamos a estar trabajando justamente los pactos del alma. Hola, hola. Entonces vamos a estar trabajando justamente cuáles son esos pactos que son necesarios para nosotros de trabajar en este momento, cuál es la naturaleza o el sentido profundo de ese encuentro de almas, cuál es la historia, ¿sí? Entonces, bueno, creo que eso responde un poquito esta pregunta de si se le puede abrir registros a las mascotas y si yo lo hago. Bueno, yo lo hago de esa manera, ¿no? A través del registro del dueño. De todas formas, podemos abrir registros también, por ejemplo, a lugares, a proyectos, pero siempre en relación a nosotros. No es una cuestión de andar como chismorreando, sino que si nosotros tenemos la función de tener mayor claridad de la frecuencia de un lugar o de la historia de un lugar, ¿no? O de, no sé, el propósito de un proyecto laboral, por ejemplo, de una empresa o de una sociedad, ¿no? Todo eso lo podemos ver con unos ojos mucho más profundos desde los registros akáshicos. Bueno, acá dice Ángel, ¿cómo podemos activar la intuición? Bueno, la voy a dejar para el final, Ángel, porque acá tengo una lista de preguntas que mandaron. Acuérdense que pueden ir mandando durante el mes y siempre en este espacio vamos a intentar contestarlas y también ustedes pueden ir poniendo, ¿no? Su experiencia, que eso es lo interesante también de la comunidad, como de ir intercambiando estas ideas, ¿no? Tengo una alumna, por ejemplo, hablando de lo de las mascotas, que hizo su trabajo acerca de estos registros para justamente el vínculo, ¿no? Con las mascotas, y ella hizo toda su propia metodología, una alumna de la Escuela de Lectores que hizo un trabajo precioso. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta, que es: trato de abrir mis registros, pero no siento una conexión o una respuesta. Bueno, hay muchas razones por las cuales puede ser que sintamos que cuando abrimos los registros no tenemos una respuesta, ¿no? Lo primero que diría es, ¿cuál es tu expectativa de respuesta? ¿Qué tipo de respuesta estás esperando? Porque nosotros podemos recibir respuestas en el cuerpo, en la emoción, en la imagen mental, en una memoria. Entonces hay muchas formas de recibir la respuesta. Lo segundo que te diría es cómo te estás preparando para entrar. ¿Cómo te estás preparando antes de abrir tus registros? Recordemos que al momento de abrir nuestros registros hay un canal de comunicación con nuestra alma que tiene que ser, yo le digo, como desollinado, ¿no? Por eso en nuestras formaciones, ya sea a nivel profesional o personal, siempre trabajamos mucho también en la previa a abrir registros. Piensen ustedes que cuando nosotros conectamos con la energía de los registros, hay una velocidad muy alta. Estamos yendo a una velocidad altísima, porque la frecuencia de la akasha es una frecuencia muy, muy, muy veloz. Entonces nosotros necesitamos como calentar los motores de todos nuestros receptores de información, de nuestra clarividencia, de nuestra clariaudiencia, de cómo recibe la información nuestro cuerpo, nuestra emoción, ¿sí? Tenemos que hacer todo un trabajo muy profundo para poder realmente estar como voy a correr un maratón, pero no calenté, no estiré, ¿no? O quiero pasar de primera a quinta velocidad. Entonces,
meditar, escuchar música binaural de ondas teta, ondas alfa, escuchar a las ballenas, hacer sonidos como hacemos nosotros el mantra de Lana Hugh, te puede ayudar mucho a que cuando llegues y abras tus registros, entonces realmente fluya el canal espiritual, que es por el cual recibimos la información, es como un río. Y si ese río está taponeado, si ese río y si esos molinos de agua que son los chakras están medio como trabados, no puede fluir la información. Otra inconveniente que a veces algunas personas encontramos al momento de abrir registros y canalizar tiene que ver con que la información que viene de los registros es sumamente transformadora. Entonces muchas veces decimos, no, yo no recibo nada. Estoy bloqueado, mi canal está bloqueado, no recibo nada, pero en realidad es porque no me doy cuenta que hay una parte mía que conscientemente quiere recibir esa información y hay otra parte que no quiere transformarse. Porque la transformación que se da cuando abrimos registros va mucho más allá de la información que nos dan y que entendemos. Tiene que ver con una transformación frecuencial que afecta a nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, de una manera en la cual lo actualiza con nuestra frecuencia álmica. Muchas veces, por muchas razones, y esto nos pasa a todos, por temas que acarreamos del linaje, por temas que tienen que ver con nuestra mente, con nuestras creencias, por traumas. Muchas veces eso hace que nosotros tengamos como estas resistencias a actualizarnos y que nuestra forma de responder emocionalmente, mentalmente y físicamente estén desactualizadas. Y ese combo, justo hoy se lo explicaba a una alumna que se acaba de graduar, que por cierto, felicidades Angie, que acaba de hacer su supervisión hoy y fue increíble canal, increíble su proceso. Y le explicaba, ¿no? La sumatoria de nuestra forma de vibrar física, emocional y mental tiene mucho que ver con el campo electromagnético del cuerpo astral, que es el que va a atraer las experiencias que nosotros tenemos. Esto sé que suena un poquito como incomprensible, pero nosotros vamos magnetizando hacia nosotros mismos aquellas experiencias que dejamos en sombra y que necesitamos traer a la conciencia. Y eso lo hacemos justamente desde un lugar muy inconsciente, ¿no? Muchas veces tenemos desactualizados nuestros cuerpos. ¿Y por qué? Porque venimos repitiendo, pero ya hay un punto en donde la repetición es inerte, no es un terreno fértil para que el alma siga aprendiendo, sino que ya aprendimos todo lo que teníamos que aprender y tenemos que seguir adelante, ¿no? En ese punto, la apertura de registros akáshicos es muy buena, porque nos va a actualizar, queramos o no, le estamos dando OK al botón de la actualización del software. Entonces, eso va a generar que haya un cambio frecuencial en lo que yo atraigo en mi vida y que empiece a hacer nuevos circuitos en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, en mi manera de estar en el cuerpo. Y esto puede ser muy retador para algunas personas. Creo que lo es para todos, para cualquier identidad, ¿no? Porque nosotros repetimos justamente lo que nos hace sentir nosotros mismos, es que repetimos un cierto carácter, ¿no? Un cierto personaje. Entonces muchas veces da miedo esto y muchas veces es eso lo que bloquea el canal y yo digo yo no estoy canalizando, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con no me estoy queriendo dejar transformar porque me da mucho miedo, ¿sí? Muchas veces también los registros nos dan insights de relaciones, de trabajos, de cuestiones que a veces nos dan mucha seguridad y que tenemos miedo de que nos digan algo que vaya a mover eso. Y eso también puede bloquear el canal.
lo tercero, cuarto, quinto, no sé ya dónde voy, que te diría esta pregunta de trato de abrir mis registros y no consigo respuesta, es qué tanto estás practicando tú solo, en tu casa, ¿no? Y en esto que te comentaba de qué haces antes y qué tanto estás practicando en grupo. Porque el grupo, la comunidad, es básica cuando uno está bloqueado. Es un poco como cuando uno hace mucho que no hace ejercicio y le dices a la amiga, ay, vamos al gimnasio porque me siento así como que necesito ese impulso, ¿no? Entonces, mucho lamentablemente de lo que pasa en la mayoría de los cursos de cómo se dan en general es que te dan el curso de registros y es como, bueno, ya está, ya sabes leer registros, ve, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Y eso, ahí no acaba el proceso, porque uno necesita práctica, uno necesita gente con quien confirmar que lo que uno está canalizando es certero, ¿no? O sea, y además el calor, digamos, de compartir el canal espiritual va haciendo que el canal se refuerce mucho. Siempre yo les digo a mis alumnos de la formación que vayan observando, y me encanta porque después cuando leo sus fichas de práctica de las sesiones de intercambio, se me hace muy bonito porque van diciendo, me doy cuenta cómo a partir de la práctica con los demás es que yo voy reforzando mi canal. Justamente ese era lo que comentaba Angie ahora en sus fichas, ¿no? Entonces, creo que sí, en ese sentido, si estás bloqueado y no estás pudiendo canalizar, busca esos espacios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos cada mes una práctica, que ahora les comentaba que la del 22 es de relaciones, porque estamos en la época para trabajar nuestros vínculos, y vamos a hacer una práctica abierta, no importa si leen registros o no, pero es a través de los registros y la meditación guiada. De esas, si les interesa, escríbanos. Es el 22 de septiembre me parece que es a las 11 de la mañana vía Zoom. Y luego tenemos nosotros también los grupos de lectores de registros akáshicos, que es un grupo de WhatsApp y de repente hacemos grupos también de investigación, ¿no? En donde ya investigamos otras cosas como un poco más generales, colectivas, ¿no? Como qué pasa después de la muerte o qué pasa con las ballenas y los delfines. Pero la comunidad, o incluso si tienes un amigo con quien tomaste el curso, puedes decirle, oye, practicamos, ¿no? Porque es la única manera. Es como todo en la vida, ¿no? Solos no podemos. Es en red, y más en esta época, ¿no? Así que bueno, esa es acerca de la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿podemos liberar karmas y pactos a través de una sesión de registros o solo conocerlos? Es una pregunta muy interesante. Lo primero, yo cuestionaría un poquito la pregunta en sí misma, porque en general siempre queremos liberarnos, sacarnos de encima de los pactos, ¿no? O sea, y del famoso karma que está tan mal entendido, ¿no? Y es a través de los pactos y a través del karma. ¿Qué es el karma? Todo lo que yo no vi, que ahora me tengo que encontrar. ¿Para qué? Para darle luz, para darle conciencia. Todo lo que yo dejé en sombra por enfocarme en otra cosa, ahora necesito verlo y vivirlo para ampliar mi luz, mi foco, ¿no? Mi conciencia. Entonces, lo primero sería esta tendencia de liberarnos de pactos y de karmas. O sea, cada pacto tiene su propio ritmo. Justamente ahora escribí un artículo y hice un podcast que les recomiendo mucho. Tenemos un podcast en Akashic que es nuevo, se llama el podcast del alma, y justamente hice un episodio de los pactos del alma, porque este es el mes más fuerte para trabajar los pactos del alma del año, ¿no? Y probablemente de un buen tiempo. Entonces, cada pacto que yo hago, ya sea antes de nacer o simultáneamente cuando estoy encarnado con otra persona, con otra alma, tiene un propósito que es sagrado para los dos. Aunque sea un pacto espantoso de me mató o me violó, lo tuve que cuidar toda la vida, son pactos
los pactos fuertes del alma que siempre, siempre, siempre se basan en el amor, porque justamente lo que nos permiten es hacer esos espejos en los que podemos vernos y ver al otro. Entonces, antes que nada yo diría que liberarnos de pactos o de karmas es algo contradictorio en sí mismo, es como estar peleando con mi herramienta de trabajo. El karma es justamente lo que nos permite continuar nuestro aprendizaje. Ahora, hay patrones repetitivos en los vínculos y patrones repetitivos en mi vida, en mi vínculo conmigo misma. Puede ser patrones que tengan que ver con la escasez económica, con cierto tipo de vínculo amoroso o sexual, con cierto tipo de vínculo con mis jefes, ¿no? Que yo noto, y muchas veces yo digo, bueno, ya está, o sea, ya lo repetí, ¿no? Y cuando esto siempre ocurre, cuando tiene que ocurrir, como todo, ¿no? Tiene su tiempo, pero hay veces en los que sí podemos decir, ok, ya es tiempo de esto. Entonces, ¿qué podemos hacer en una sesión de registros? En una sesión de registros vamos a entender el para qué de ese pacto. ¿Para qué tuve este vínculo entre el amor y el dolor? Bueno, porque tenías que aprender a profundizar en ciertas emociones humanas que te eran difícil como alma y entonces tenías que sentir mucho, ¿no? Y vivir el poder también en los vínculos y aprender a considerar al otro o a poner límites, ¿no? Y siempre en el momento que vemos el para qué, podemos ver también las herramientas que eso nos da, ¿no? Porque siempre, siempre, siempre cualquier pacto, cualquier aprendizaje tiene que ver con un camino que necesita nuestra alma para aprender a plasmarse un poco más en el mundo, ¿no? Para aprender a expresarse. Siempre vamos ganando herramientas para plasmar ese color único que somos, ¿no? Como almas. Entonces, los pactos son muy sagrados, pero cuando identificamos estos patrones, a través de los registros, cuando nosotros tenemos la conciencia ya de ok, ahora entiendo que esto tuvo un propósito, que esto fue para esto, y al momento también de decir, quiero verlo desde los registros, estás diciendo, me quiero actualizar. Y esa es una gran manera, no de liberarse, sino de integrar. No se trata de sacarse de encima pactos sálmicos ni kármicos, se trata de integrarlos. ¿Sí? Porque al momento de sacárnoslo de encima también se van todas las herramientas que vivimos y además es imposible, ¿no? Y al momento de integrarlos, de decir, a ver, ¿para qué me sirvió esto? ¿Para qué tuve que atravesar? Entonces recuperamos todas esas herramientas álmicas que fue por lo cual nuestra alma decidió pasar por esa experiencia, ¿no? Y luego hay otra herramienta que es muy interesante que viene de la escuela tradicional del ARSI, de registros akáshicos, que se llama la Guía para Liberaciones Completas. La pueden buscar así, Guía para Liberaciones Completas, registros akáshicos. Si ustedes hacen registros akáshicos, o sea, leen registros akáshicos, hay una manera de ir liberando ciertos patrones que yo me doy cuenta que ya dieron de sí y que necesito justamente que hacer espacio para los nuevos. Los patrones son la vida está hecha de patrones, pero es como se hace este movimiento, ¿no? Se empieza a meter lo nuevo y se empieza a hacer este espacio para que este nuevo patrón sea mi nuevo carril de aprendizaje. Y la guía de liberaciones completas es muy bonita porque trabaja con los puntos de gracia, que son puntos en la mano de acupresión, es decir, que se presionan suavemente y que van activando determinados campos energéticos en el cuerpo y en el cuerpo sutil, y entonces podemos liberar de nosotros, del linaje, de nuestras vidas pasadas. Es muy interesante lo que se puede hacer con la guía de liberaciones completas, y lo que se hace es, se abre registros, se canaliza cuál es el patrón que hay que trabajar, que hay que liberar o reintegrar,
y se hace una serie de oraciones y de puntos de gracia que un día lo podemos hacer juntos. Es súper poderoso hacerlo en grupo. Yo la última vez que lo hice en grupo dije, bueno, esto hay que hacerlo una vez cada tanto porque nos quedamos en calzones, ¿no? Más o menos, o sea, se te va todo. Pero bueno, entonces está esa herramienta, ¿no? De la guía de liberaciones. Bien, y vamos a la cuarta pregunta que dice, con los registros akáshicos, ¿podemos saber qué personas de nuestra vida actual estuvieron en vidas pasadas? Sí podemos saber qué personas de nuestra vida estuvieron en vidas pasadas. Eso hasta te diría, Geno, que lo podemos saber viéndolos a los ojos. Acuérdense que los ojos son las puertas del alma. Cuando tú miras a los ojos a alguien, muchas veces te puedes dar cuenta, y es interesante porque en regresiones a vidas pasadas, una de las herramientas para reconocerlo, esta gente que ya te encontraste, es míralos a los ojos. ¿Y reconoces a alguien? A mí me pasa mucho, tengo un tío abuelo, de hecho acá les voy a mostrar la foto, mi tío abuelo Héctor, que tiene una mirada muy particular. Es justo esta mirada, por eso elegí la foto, ¿no? Y lo he visto muchas veces en vida, siendo así como un maestro. Y la primera vez que hice una regresión, lo reconocí a él por la carita, no por la carita, por los ojitos. Entonces, bueno, desde los registros sí podemos saber qué pactos son de vidas pasadas, pero siempre lo importante es para qué quiero saber, ¿no? Porque con vidas pasadas se mueve mucho, no digo que sea tu caso, Geno, el morbo de, ay, quiero saber quién fui, a ver si fui Napoleón, o la típica, ¿no? Que todo el mundo quiere ser Napoleón o Cleopatra, ¿no? Yo no hubiera querido, me parece. Pero, ¿para qué queremos saber cosas de vidas pasadas, ¿no? Entonces, sí nos pueden decir, porque en general las almas más cercanas, y a veces algunas medio random que nos encontramos, random, entre paréntesis, entre comillas, son almas con las cuales venimos desarrollando un aprendizaje entre nosotros o juntos, ¿no? O en espejo, en oposición. Hay muchos tipos de pactos del alma que se van desarrollando a través de diferentes vidas, porque ustedes piénsenlo como si fueran compañeros de clase o maestros también, ¿no? Entonces hay algunos que estamos en la misma materia y nos vamos acompañando, y en general esos son mucho como los mejores amigos o como los hermanos, los pares, ¿no? Hay algunos otros que aprendemos y nos vamos encontrando por oposición, ¿no? Estamos aprendiendo de alguna forma las dos caras de una misma moneda, y a veces son personas con las que chocamos mucho o nos espejeamos muy fuerte, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de pactos, pero lo interesante es para qué quiero yo saber eso. Si tiene un propósito, para mí, si me va a aclarar algo con mi vínculo con esa persona, si me va a servir para evolucionar, sí me lo van a decir. Si no, es chisme, ¿no? Entonces, claro que lo podemos ver, tanto en regresiones como en registros akáshicos, y sobre todo lo que vamos a ver es qué quedó pendiente, cuál ha sido ese, no solamente qué pasó en esa vida pasada, sino, si lo vemos un poquito más amplio, cuál ha sido esa línea del tiempo de la relación. ¿Qué venimos aprendiendo? ¿Qué materias venimos aprendiendo juntos, ¿no? Y muchas veces sí es cierto, por ejemplo, a mí me pasó esto, ya es confesiones de la noche, me pasó que una vez vi una vida pasada muy fuerte con una pareja y me di cuenta de que estaba entrando en un mismo patrón y me separé. Pero me separé gracias a que vi esa vida pasada y me despertaron una noche para que la viera, ¿no? Entonces muchas veces sí hay una necesidad fuerte de entender el vínculo, ¿no? Entonces ahí les recomiendo mucho que vengan a la práctica del 22, porque ahí vamos a trabajar también, justamente. Sobre todo vamos a trabajar mucho en los vínculos que estemos necesitando ahora poner nuestra atención,
pero vamos a ver también la historia, es parte del trabajo que vamos a hacer. Y ustedes lo pueden hacer solos también, ¿no? En sus propios registros, pero siempre en grupo y como con cierta guía también es más, más fácil, ¿no? Bien, por ahí decía Ángel, vi que había una preguntita de ¿cómo puedo desarrollar mi intuición? Bueno, yo creo que eso es algo que está ahorita muy presente en todos, esta parte en donde se está abriendo esta capacidad que tenemos de conectar con lo que Steiner llamaba el mundo suprasensible, o sea, que va más allá de los sentidos físicos. A veces la intuición se mezcla mucho con el instinto, con la emoción, ¿no? Pero en realidad ahorita es una época que tiene mucho que ver con desarrollar nuestra clarividencia, nuestra capacidad de ver claro y de ver más allá. Porque en esta era que estamos empezando, que es la era de Acuario, hay todo un proceso que tiene que ver también con el sistema solar y con el lugar que ocupamos nosotros en la galaxia. Les recomiendo mucho, hay una masterclass de Akashic. Hay toda una sección en nuestra página web que tiene varias masterclass gratuitas. Una de ellas se llama Los ciclos de la galaxia. Y en esta masterclass yo les explico por qué en este momento es que estamos teniendo este despertar tan grande de conciencia y este despertar espiritual tan fuerte que estamos teniendo. Y no es casualidad, incluso es, hasta les diría yo, físico, ¿no? Porque estamos atravesando lo que llamamos la banda de fotones y esto hace que toda la frecuencia suba, la frecuencia de la Tierra, la frecuencia de nuestro pensamiento. Entonces estamos empezando a desarrollar nuevos órganos de percepción que tienen que ver con toda esta luz que está entrando. Estamos pudiendo cada vez percibir cosas que antes no veíamos. Y antes no veíamos porque no teníamos la necesidad de ver, porque no estaba la frecuencia así, ¿no? Ahorita, si ven, hasta el tiempo se aceleró, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar nuestra intuición? Hay muchas maneras. Creo que hay una parte que tiene mucho que ver también con sensibilizarnos, ¿no? Primero que nada, cuestionar el paradigma que tenemos, porque estamos en un momento, yo diría, un poco hipócrita con respecto a cómo todavía pensamos y cómo decimos que pensamos, ¿no? Porque está toda esta parte muy ya post-New Age de sí, claro, y los registros existen y los ángeles y no como los extraterrestres, ya estamos así como muy inclusivos de todos estos temas, pero en el fondo de la forma en la que pensamos como especie, todavía seguimos con un pensamiento sumamente materialista, donde nos da miedo percibir más allá de lo que no podemos ver y tocar. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo ver y tocar lo puedo controlar y lo demás no, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es ver un poco cuáles son tus creencias, ¿no? Para desarrollar tu intuición, cuál es la parte esta que más te aleja de poder ir desarrollando estos sentidos. Hay personas que son más clariaudientes, que escuchan. Hay otras, yo tengo muchos alumnos, por ejemplo, que ven gente que está en otro plano, que ven seres que van a otra velocidad porque tienen clarividencia. Y hay muchas formas de intuición, ¿no? O sea, hay muchas formas de desarrollar estos dones y cada quien tiene que descubrir la suya. Es un proceso de autoconocer estas partes nuestras que ven más allá, ¿no? Hay gente que lo siente más en el cuerpo, hay gente que tiene más tipos de canales abiertos. Todo lo que sea trabajar a nivel frecuencial, ¿no? Trabajar con la música, con las ondas cerebrales, ¿no? Con la luz, que hay máquinas también de luz. Hay muchos ejercicios con la meditación, por supuesto, con la meditación en movimiento, que pueden irnos ayudando a entrar en frecuencia para poder escuchar. También, obviamente, el silencio Rocky nos puede ayudar mucho, ¿no? Porque justamente para poder
escuchar, necesitamos hacer ese espacio. Nosotros justamente ahora el 13 de octubre empezamos un nuevo curso de Alma Adentro, que es un curso para empezar justamente, pero es interesante porque es un curso, en un punto empezamos de cero, pero es un curso muy profundo, ¿no? En donde vamos haciendo toda esta reconexión a tu canal espiritual y vamos trabajando también en el día a día, en el tipo de prácticas que cada quien va necesitando para establecer este canal. Hay personas que, por ejemplo, les sirve mucho el cierto tipo de movimientos, ¿no? Que hacemos. Hay gente que le sirve más el sonido. La idea es ir construyendo tu práctica porque es algo del día a día. O sea, el mundo sutil está todo el tiempo presente. Convivimos con un montón de seres, convivimos con un montón de espíritus todo el tiempo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a darle un espacio en nuestra vida a lo sutil, a lo espiritual, como algo cotidiano, que de hecho ahorita en la temporada Virgo y que vamos a tener este eclipse en Piscis, nos habla mucho de eso, ¿no? ¿Cuál es tu conexión cotidiana a la magia, al mundo de lo sutil? Entonces, bueno, este curso, les decía, de Alma Adentro va a empezar el 13 de octubre y la verdad es que es un curso hermoso. Justamente lo que hacemos es primero recuperar el canal, después aprendemos a leer nuestros propios registros akáshicos, que es un proceso de ir hilando la información, ¿no? De ir recibiendo información de nuestros guías y de nuestros registros, pero aprender como a leer, ¿no? A hilar palabras, hilar oraciones, hilar mensajes que nos van mandando. Y ya una vez que estamos con el canal aceitado y con la capacidad de leer, nos metemos al archivo del alma y hacemos un viaje que es de todo un recorrido que tiene que ver con la esencia. Ese es la primera parte, y de ahí se desprende todo. Primero vemos la esencia del alma y después vamos a ver qué tipo de vidas pasadas tuvo que tener. Nos metemos como a ese viaje en el tiempo, a aprender también a poder viajar a nuestras vidas pasadas. Y después vemos, ok, según de dónde vengo aprendiendo de mis vidas pasadas, ¿para qué tuve yo que diseñar este plan para esta vida? ¿Qué vengo a aprender yo con mi linaje, con mi época, con el tiempo de velocidad en el que elegí nacer, ¿no? Y la sumatoria de todo eso, que tiene que ver con qué dones yo tengo esencialmente, qué herramientas gané de vidas pasadas y qué herramientas estoy ganando en esta a través de los retos que tengo, dan el último módulo, que es el del servicio del alma, ¿no? ¿Qué vengo yo a ofrecer? ¿Cuál es mi propósito a nivel del regalo que vengo a dar? Bueno, me apasiona ese tema, así que ya les hice todo un recorrido por Alma Adentro. Y también les quería comentar que hoy me quedé como súper sorprendida, que ya tenemos una lista de espera de la mitad del cupo para la formación del año que viene. Entonces, si están pensando tomar la formación de lectores, que es una formación de 8 meses, que es para aprender a leer a nivel profesional, bueno, escríbanos, porque hoy que vi la lista dije, ay, varias personas me habían comentado que querían y ya sorprendentemente ya llenamos la mitad del cupo, ¿no? Entonces, quien le llame esta parte de aprender para dar sesión, que igualmente hacemos un proceso personal increíble, pero tenemos otro tipo de herramientas también más terapéuticas en la formación, que lo puedan ir pensando, porque evidentemente se va a llenar bastante pronto. La verdad es que estoy muy contenta con eso. Hoy que se graduó Angie, que le di la supervisión, me sentí como muy inspirada, ¿no? De este proceso hace 4 años que empezamos con la formación profesional, y la verdad es que ver los resultados ya a un nivel concreto de lo que los lectores llegan a hacer fue muy bonito, fue muy inspirador, y se los quería compartir porque
nada, hoy fue un día de mucha inspiración con eso. Como que mi mensaje un poco fue, mira lo que es seguir un sueño, ¿no? Porque cuando empecé a hacer la formación dije, bueno, pero ¿quién va a querer hacer una formación tan larga, ¿no? Que requiere tanto compromiso. Yo decía, pues sí, pero no es para menos, ¿no? Es una responsabilidad muy grande leerle los registros a alguien. Y por suerte, bueno, en esta época creo que todos estamos como buscando estos nuevos caminos, ¿no? Entonces estas propuestas creo que están justamente floreciendo mucho. Así que bueno, queridos, queridas, muchas gracias por estar. Creo que no hay... sí, mira, acá Eli dice, con respecto, me imagino yo a la pregunta de trato de abrir mis registros, pero no siento una conexión, una respuesta, que era de Jubel Rolly. Dice, se comunican de manera diferente, muy simbólica. Es tiempo, constancia y práctica para poder comenzar a entender y darte cuenta que ya estás canalizando. Qué bonito, Eli, gracias. Totalmente. Bueno, creo que no hay más preguntitas. Ya llevamos un ratito aquí, así que me despido. Nos vemos en la práctica. Nos vemos el 22 o en octubre, quienes vayan a empezar este viaje de alma adentro, que estoy muy emocionada. Y bueno, acá estamos en contacto. Mándenos sus preguntas para el siguiente mes, que vamos a hacer este espacio que es tan lindo. La verdad que a mí me encanta. Es un espacio como relajado y interesante. Los quiero, las quiero. Que tengan bonito... ¿Qué día es hoy? Bonito casi fin de semana.